Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Es un gusto hacer este programa porque hablamos con personalidades que nos parecen trascendentes, que han marcado con su trabajo, con su trayectoria, cosas importantes en la historia reciente del Paraguay. Una de esas personas es nuestro invitado hoy, el doctor Alberto Fox Méndez Paiva. Alberto Fox Méndez fue en su momento uno de los juristas más valientes para enfrentar lo que ya en esa época se llamaba la narcopolítica. Pero además conoce mucho también de sociología política y de lo que es la historia política de los últimos 40 o 50 años de Paraguay. Y tiene mucho que contarnos acerca de nuestro sistema electoral también, que él critica con razones muy justificadas. Por el momento presentamos una semblanza y luego comenzamos a conversar la noche con nuestro invitado de hoy. Adalberto Fox Méndez Paiva nació en Asunción, cursó sus estudios primarios y secundarios en Coronel Oviedo, recibido de abogado en el año 1978 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Fue defensor público en lo penal, además de juez de primera instancia en lo penal. Cuenta con un estudio jurídico especializado en materia penal y civil. Es el primero que habló e introdujo en la lexicografía de la política y la sociedad paraguaya desde los años 1984 y 85 los términos de mafia y narcopolítica. Inició su lucha contra los poderosos corruptos hace 40 años. Es autor del libro Lucha contra los poderosos corruptos y mafiosos, libro que también se llevó al cine con la película Paraguay, droga y banana. Estimado doctor Alberto Fox, qué gusto tenerte acá. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Mario. Una alegría mía venir en tu programa. Gracias, doctor. Te conocemos de tantos años, de tanta lucha. Muchas cosas vos anticipaste y ahora recién se están viviendo de una manera más tangible. Por ejemplo, ya hablabas hace mucho de la narcopolítica en Paraguay. ¿Eso existió y sigue existiendo? Sí. Yo recuerdo allá por los años 1984, 85, quiero creer que inauguramos la terminología, los términos de mafia y narcopolítica para el léxico y el lenguaje de la clase política paraguaya. Antes no se hablaba. Desde aquel tiempo venimos hablando hasta hoy en día el imperio de la mafia y la narcopolítica en Paraguay. Es muy oportuno porque justo ahora, cuando venías al programa, está ocurriendo esta extraña separación con la DEA. Hay muchas explicaciones, pero muy pocas convincentes. Voy a comenzar por detrás, porque hay mucha historia antes, pero ¿qué opinión te merece esta situación que se está creando entre la antigua colaboración de la Senat con la DEA y que ahora parece romperse? Y esa situación merece un análisis bien complejo, porque estamos entrando en el marco de la política internacional, la lucha internacional contra el narcotráfico, el poder de Washington, los Estados Unidos, el Paraguay de la América del Sur, un país traspasado por la corrupción y la mafia y el narcotráfico. Y en medio de eso tenemos que analizar qué pasa con la DEA y qué pasa con la CENAP, el órgano antinarcótico paraguayo. ¿Te parece que ahí tuvieron que ver los grupos mafiosos justamente para incidir en esta decisión? Y las explicaciones, los análisis políticos, análisis científicos del tema, por decir, porque a veces queremos creer también que en una república informal como la nuestra, ¿qué análisis científico-político se puede hacer? Se cree, por un lado, de que la mafia pidió el corte de la operación de la DEA en Paraguay. Es un análisis aparte. El otro análisis es, hace 70 años la DEA viene colaborando con Paraguay y nosotros somos alumnos aplicados para aplicar la
estrategias antidrogas o hacemos mal los deberes. ¿Qué pasa con la DEA en los resultados? Porque verdaderamente en Paraguay hace mucho tiempo, desde la década del 60, de Augusto Rico hasta el Lalo Gómez Sí. de dar nombres. Sí, está bien. Ahí hablaste casi 50 años de historia. Augusto Rico a Lalo Gómez, Sí. imperó la narcopolítica en Paraguay. Entonces ahora nos desprendemos, le decimos a la DEA, no, ya no queremos su cooperación. Pero entra el gobierno y dice, no, ahora vamos a necesitar en la policía el apoyo de la DEA. Y a la CENAP no va a concurrir la DEA. Está en intermedio de esas instituciones está esta conocida inteligencia. Sí. Y son análisis que debe ir progresando y vamos a tener más luz con el correr de los tiempos. Está bien. Me parece importante que vos expliques de esa manera, porque en realidad no todo vamos a ver ahora. Este va a ser un proceso a ver qué tal resulta, pero despertó inquietud. Y otros también, por otro lado, doctor Fox, dicen, bueno, pero está mal luego la injerencia norteamericana en cuestiones internas del Paraguay. Pero en realidad el delito del tráfico de drogas, de armas y el terrorismo, que está todo vinculado ahora, ya es un delito transnacional. Sí. No se puede hablar de injerencia, en cuanto que el delito es transnacional y existe la globalización de la defensa de la democracia y del republicanismo, y donde no haya drogas, por ejemplo. Yeah. De manera que la injerencia no sería injerencia, sería cooperación conjunta de repúblicas soberanas, de países soberanos. Claro. ¿Para qué vamos a hablar de injerencia? Sabemos Washington, el poder de los Estados Unidos, pero podemos hablar también de que trabajan juntos en forma cooperada. Dos soberanías conjuntas. Esa es una manera dentro de la ciencia política para explicar esta situación. No injerencia. Importante esa puntualización que haces, muy esclarecedora. Ahora, vos decías desde Rico hasta Lalo Gómez, en todo ese proceso siempre aumentó la exportación de drogas, país de paso, pero también ya parece que de fabricación. Estos decomisos de los últimos años en Bruselas, en Rotterdam, de toneladas, doctor Fox. Sí. O sea, cada vez más. Sí, y en los últimos tiempos esto aumentó. Al comienzo teníamos menor movimiento, Sí. pero ahora tenemos, y puedo aventurarme y tirar así un número, tenemos 120 a 150 aeropistas clandestinas, no tan clandestinas, que están operando en el narcotráfico en el Chaco y en nuestra región oriental acá. Diariamente. Y diariamente, semanalmente. Este sábado va a pasar 20.000 a 30.000 kilos de cocaína por Paraguay, rumbo a los mercados de Europa o Estados Unidos. Pero eso es seguro. Qué bárbaro. Por esa aeropista. Es que existen los que caen. Nosotros, los medios de prensa, se anotician, y el pueblo paraguayo se anotician de las cargas que cayeron. Y las cargas que no cayeron, van las drogas. Y el gran corredor se llama Paraguay. Un país sin control. Un país que no tiene los elementos técnicos superiores para controlar la navegación y las aeropistas. Claro, ahí hablamos de hidrovía, provisionamiento de corredor bioceánico. Sí. Tenemos una infraestructura que va creciendo, pero sin control. Sin control. Los famosos artefactos que necesitamos. Sí, los radares. Los radares, el histórico radar que nunca llegó y que cada gobierno iban a instalar. Y la promesa para controlar las pistas. Por eso, clandestinas y no tan clandestinas. ¿Cómo puede ser que no sepamos que hay esa cantidad de pistas? Y
saben los encargados de los órganos de seguridad y antinarcóticos conocen todas las pistas, pero no tenemos los radares. Entonces, los comisarios y los directores de esos órganos se quedan nomás quietitos, porque no tenemos luego también fondo. El presupuesto para la lucha antinarcótica, no vamos a hablar para el desarrollo agrícola. Sí. El presupuesto. No le cobramos impuestos a los ganaderos y a los ojeros. Por eso somos un país pobre. Y lo poco que entra también se malversa. Ahí tengo que hacer una pausa y es fuerte, pero muy ajustado a la verdad lo que dice el doctor Fox, aunque a mucha gente le va a molestar seguramente. Pero así siempre fue el doctor, nunca se cayó nada. Por eso le invitamos, vamos a hablar mucho también de nuestro sistema electoral, que él cuestiona duramente con argumentos justificados, porque parece que estamos en una democracia absolutamente tutelada también por la manipulación de todo el proceso de elección. Y eso es grave. A la vuelta también tocaremos ese tema con nuestro invitado de hoy. Alberto Fox Méndez Paiva, de familia colorada, doctor. Sí. Pero colorada brava. Sí. Mi abuelo, el doctor Ramón Méndez Paiva, mi tío Evaristo Méndez Paiva y mi tía Paulina Méndez Paiva, los tres fueron miembros de la Junta de Gobierno del Partido Colorado en la década del 20, del 30, del 40 y parte del 50. En el 54 el presidente del Paraguay era Federico Chávez. Correcto. Y el ministro del Interior era mi abuelo. El 4 de mayo, cuando le hacen el golpe a Federico Chávez, el ministro del Interior del Paraguay era mi abuelo, el doctor Ramón Méndez Paiva. Y fue ministro de Hacienda antes de Federico Chávez. Murió en su casita detrás del Colegio Nacional en un humilde chalet. Conozco. Nada menos que el ministro de Hacienda y el ministro del Interior del Paraguay. La nietada hicimos colecta para el entierro de nuestro abuelo. O sea, un ministro de Interior que murió pobre. Ministro de Hacienda y del Interior. No sé si hay muchos del casos. Verdadero coloradismo. Claro. Histórico. Histórico. Sí, qué interesante. Es lo que solemos decir los febreristas de Rafael Franco también. Un hombre que tuvo el poder y que murió pobre pero honesto. No hay más eso, doctor, actualmente. Solía hablar y quiero recordarle Sí. a Chiquito Benítez de Coronel Oviedo, un intelectual febrerista, mi amigo. Decíamos y hablábamos cuando conversábamos de ciencias políticas. El febrerismo y el coloradismo tienen extremos donde se encuentran por la justicia social, el principio de la justicia social del coloradismo y del gran partido febrerista. Sí, fuiste compañero CLIE también de promoción. Sí, mi compañero. Sí, en la Facultad de Derecho. En varias tertulias y estuvimos en discusiones dialécticas de las ciencias políticas con Chiquito Benítez, estaba Caballero Figún. Miguel Caballero. En su bar, Sí. en su restaurante de la calle Gaspar Rodríguez de Francia, allá finales del 80. Sí, claro. Hay noche estuvimos... El abuelo de mis Se hijos menores. discutía, una vez dijo Adalberto, poner el tema. Me dice Caballero Figún o Chiquito Benítez. Le dije la diferencia entre la libertad liberal y la libertad socialista. Y eso duró hasta las 4 de la mañana. Qué genial. La tertulia y la dialéctica política. Qué época, doctor. Hoy desapareció todo eso, se vació de contenido la política. No se discute a profundidad de la sociología política, la ciencia política. Tu hermano intentó mucho tiempo en el Senado, en los últimos tiempos, Sí. llevar otra vez hacia el rigor intelectual de la política. Pero no se consigue con unos salvajes que vienen llegando en el Parlamento. Hace poco escribí que este es el peor parlamento de la historia del Paraguay y se enojaron algunos, pero parece que estamos por ahí cerca. Y si no tienen preparación.
no tienen preparación de la ciencia política, los negocios del Estado. Claro, entender el Estado. Hay que entender el Estado, los fenómenos del Estado, la función del Estado. Y en todas las doctrinas. Ahora, ahí también convengamos que ya entró la narcopolítica porque muchos candidatos llegan ahora financiados por estos sectores. Y sí, y el problema es, yo solo decía, acá no discutimos del sistema vial, del sistema económico, del empobrecimiento exprofeso del pueblo paraguayo y la injusticia esta extrema a que es sometido el pueblo paraguayo. Pero tenemos que, el tema principal y esencial es el sistema electoral paraguayo, donde se produce el Estado, el poder del Estado. Y no nos preocupamos y no nos quedamos a analizar profundamente cómo funciona el sistema electoral paraguayo, que produce el poder del Estado para 5 años. ¿Y qué nos produce? Un poder que no produce felicidad y desarrollo, no produce felicidad para el pueblo paraguayo. ¿Qué es la política? El dirigente con una simplicidad enorme, el uruguayo el Pepe, Sí, dice, Mujica. la política es el instrumento que produce el desarrollo y la felicidad del pueblo. Simple la cuestión. Ese es el objetivo. El objetivo. Entonces, ¿qué produce cada 5 años este sistema electoral? No se controla la montaña de dinero que entra en las campañas electorales. No, No, es solo el día de la votación. en todo el proceso. En todo el proceso, 5 meses antes, 6 meses antes, ¿cómo se conquistó el electorado? ¿Con qué dinero? ¿El dinero es sucio? ¿El dinero es lavado? ¿El dinero es el narcotráfico? ¿El dinero es el contrabando? ¿O los grandes licitadores corruptos también aportaron en la política? No existe control. Este es un país muy pobre, pero tiene un movimiento espectacular que no condice con este país pequeño en materia electoral. El dinero, Que corre en la elección. que en alto porcentaje es un dinero sucio, Claro. sin control. Y con eso se van copando todas las instituciones. Se controla la propaganda, más televisión, la igualdad. El principio de la Constitución habla de la igualdad. La igualdad electoral es sagrada. Cualquiera tiene que tener, el candidato a presidente de Coronel Oviedo, de Santaní, de Asunción, tiene que tener igual televisión, igual radio. Claro. Esa es la igualdad en ciencias políticas, es la igualdad electoral. No se respeta, acá vuela. Tenemos una justicia electoral que no entiende luego eso. No entiende iboígico. No. Y no se maneja. Y después es pedir mucho que se controle el dinero, la montaña de dinero que entra. Fluye el dinero sucio. Y esa es una diferencia. Entonces, ¿qué produce? Un poder corrupto. Ahora, doctor, ¿y las máquinas de votación que creímos que iba a ser la mejor manera de transparentar todo, tampoco son la panacea? Y no tenemos que ser ingenuos. Actualmente, con el avance del sistema electrónico, los resultados se controlan en un laboratorio donde está un jefe mafioso dirigiendo cuál va a ser el resultado. Y nosotros ese día nos enloquecemos todos, ingenuos, y aceptamos el resultado. ¿Y quiénes produjeron el resultado? El sistema electrónico en un laboratorio dirigido por gente poderosa, con montaña de dinero producto del lavado del dinero sucio y de las actividades ilícitas, del contrabando y narcotráfico. Es terrible lo que decís, doctor Fox, pero no deja de ser hasta parte de una realidad que no sé si no queremos ver o no entendemos o quizás no tenemos la suficiente potencia como población para revertir eso. Porque cuesta también que la gente salga a las calles. El precio es muy alto, la gente tiene que trabajar, producir, tiene que comer. Yo también no quiero cargar todo sobre la gente, pero si no hay una rebelión contra eso va a ser difícil cambiar. Va a ser difícil. Somos conformistas. En Paraguay yo puedo casi asegurar que en el Paraguay nunca hubo democracia.
pero nunca hubo democracia. Y esto que tenemos hace Esta 30 transición es un sistema y un periodo donde hay libertades públicas. Sí. Libertades públicas. No confundir con la democracia. La democracia es el desarrollo. La democracia es la felicidad de las familias campesinas. Claro. El progreso. Y yo no hablo de tal gobierno. Estamos hablando y estamos haciendo un análisis dentro de la sociología política. No inculparle o culparle a los gobiernos que pasaron. Esta transición que no acaba de concluir con la democracia. Esta transición que tenía que construir la democracia no construye la democracia. Nos quedamos empantanados ahí. Sí, le compraron el resultado a Argaña, por ejemplo. ¿Cierto? La trampa, el fraude electoral a Argaña. Sí. Un pecado capital. El primer presidente fue un presidente narco. El presidente narco Andrés Rodríguez le hace el golpe al presidente dictador del Paraguay. Ahí empezamos mal. ¿Cómo vamos a empezar la transición a la democracia con un presidente narco? Ahora, no olvidemos que también el juicio político fue un golpe de Estado, doctor. Sí, también. El caso de Lugo. Cuando llevamos a un presidente liberado de las ataduras de los partidos tradicionales, del Partido Colorado, por ejemplo. No le dejamos terminar. El Partido Liberal traía también sus vicios. Sí. Sus vicios. Y así fue. Entonces, desde Argaña venimos. El primer presidente fue un narco que le hace el golpe al tirano. Comenzamos mal. No podemos empezar la transición a la democracia con un general narco. Después gana Esto Argaña. sabe Washington. Washington sabe eso. Pero si así lo permitió. Pero espera un ratito, después gana Argaña y no le dejan ganar tampoco. No le dejan ganar. Lo hacen el fraude electoral. Sí. Por eso no funciona el sistema electoral. Acá todos se callaron. Y va eso. Se sigue repitiendo. Se sigue repitiendo. Una democracia de fachada. Aquí tengo que hacer el corte, doctor, usted me comprenderá, pero quiero volver, porque este tema es central. Si es que no estamos luego viviendo en democracia real, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Y a qué estamos jugando entonces como sociedad? Le voy a preguntar al doctor Fox, de acuerdo a su particular visión y a su experiencia también de tantos años. Ya volvemos. Apasionante hablar con el doctor Fox por la experiencia que tiene. Muchas veces estas ideas te costaban persecución, doctor. Sí, así fue, por nuestras ideas. Pero nosotros, Mario Ferreiro, venimos a analizar la generalidad de los gobiernos, no a un partido ni a un gobierno determinado. Pero vos, igual que yo, ya pasamos una época de la dictadura en que vimos copados todos los poderes. Sí. Esto no tenía el poder absoluto, era una dictadura. Pero ahora en democracia vemos que la actual situación es de copamiento otra vez. Sistema de justicia, fiscalía y justicia en general, ambas cámaras del Parlamento, Contraloría, todos manejan un grupo. Eso es lo peligroso, doctor. Sí. El problema es que nosotros vamos a fundar o refundar la República alguna vez cuando el gran Partido Colorado y el gran Partido Liberal se curen de sus enfermedades, la corrupción y la falta de moral política, que nos hablaba Mallorquín y Eligio Ayala, la moral política. Los partidos están gobernados por gentes que no tienen moral política, no tienen preparación para gobernar un partido donde tiene que existir la dialéctica, la discusión, los cursos de política. Tiene que ser productores de líderes, dirigentes demócratas, jóvenes demócratas que producen democracia. Los partidos deben ser productores. No tenemos. No, lastimosamente hubo un vaciamiento y hasta pareciera
doctor Fox, que se usan las franquicias nomás ya de los partidos, pero lo agarran grupos de mucho poder económico. Se usa la marca. Exacto. Y el pueblo no está preparado intelectualmente. O hay jula petaba, vamos a hay jula joviga. Sí. Y eso es grave, eso no es democracia. Por eso te digo, los vicios electorales del sistema electoral no es solamente en el día de la elección en que se controló el contagio y la votación, sino que viene del fondo, cómo se hizo la campaña electoral, con cuánta televisión, con cuánto dinero, con cuánto engaño, Claro. ante qué electorado, sin preparación, sin cultura, no se lleva, las escuelas están cayendo, no hay preparación, el pueblo campesino no tiene preparación para digerir un programa de justicia social, por ejemplo, un programa conservador, un programa de derecha, un programa liberal, por ejemplo. Claro. No sabe nada. Pues está gigante. Tocaste el tema del campo y hubo una migración del campo a la ciudad brutal que generó cinturones de pobreza enormes en el departamento central, sobre todo. ¿Conocés el tema? Sí, porque el ambiente rural fue invadido también por los poderosos que se dedicaban a la agricultura. Claro, Los faveros. claro, sí. Se dedicaban, compraron de horizonte a horizonte, echaron los montes. Yo en mi niñez recuerdo, me iba papá al Paraná, a Puerto Presidente Franco, y nos íbamos en un túnel verde. Ahora uno va de horizonte a horizonte, se echaron los montes y se sustituyeron con las hojas. Bueno, eso puede ser un proceso que un país puede atravesar, pero no se supo cómo equilibrar, cómo mitigar eso. No sé si por impuestos o por un plan de reubicación, de reinserción de la gente. Simplemente se los expulsó y están acá. Sí, así están en las marginales de las grandes ciudades. Y nos enojamos porque hay limpiavidrio, porque hay Sí, Chespirito, pero en realidad es la consecuencia de ese modelo, ¿no? Sí, ese modelo de la gran plantación, la gran la empresa agrícola, las grandes empresas poderosas, tenía que ser acompañado por la reforestación, por el control del medio ambiente. No se respetó nunca la nacionalidad de los que adquirían tierra para respetar la soberanía en los límites de la frontera paraguaya. La famosa franja La franja de 50 kilómetros. No se respetó. Nunca se respetó. En realidad se siembra hasta el borde del asfalto. Se borda al borde del río Paraná. Sí. Y ahí están. Y eso crea este calor, este enero y febrero insoportable. Rompemos con el equilibrio ecológico. Tema ambiental, social. No, O sea, doctor, si no hay una reforma profunda, esto no va a cambiar. Al contrario, va a empeorar. Sí, nosotros tenemos que controlar nuestro sistema electoral que produce un Estado que a la vez no produce el desarrollo y la felicidad del pueblo paraguayo. Ahora, doctor, perdón. Sin embargo, los diarios extranjeros dicen Paraguay es la niña bonita. La macro. Sí, la macro, 5%, 10%. Por poco no llega eso a la gente. La macro puede subir 5 y 10%, podemos crecer, pero no llega. ¿Qué pasó? En la década del 80, las familias paraguayas estaban todavía en sus hogares. Sí. La destrucción de la familia paraguaya, existe una destrucción. La jefa de la familia en los barrios marginales, en los barrios populares de Asunción, de Coronel Oviedo, de Santaní, es una mujer. Tiene 5 hijos. 2 son drogaditos, uno es ladrón y otro no estudia y otro está por salir de la escuela. Sí. Y el padre se acobardó porque no hay industria y se fue. Se fue. Esa es nuestra realidad. A Buenos Aires. La descomposición de la sociedad paraguaya le llaman los sociólogos. Y está también la jefa de hogar que tuvo que irse a España a trabajar. También, eso es otro fenómeno. Que quedan las abuelas a cargo de la familia. Pero acá las abuelas, sí. Nosotros, el gran cinturón marginal de Asunción, de las grandes encarnaciones, de las grandes ciudades, tenemos, es una bomba de tiempo, son bombas de tiempos. Uno no puede entrar más. A Níquere, Ketty 21 proyectables. Así mismo. Fijaré, de noche ya no hay que entrar en 21 Acá, y en 30 proyectables. Pantanal, en Lambaré. No hay que entrar. Y la inseguridad en Santaní, en el barrio Azucena de Coronel Oviedo. No se puede ya entrar. Nosotros teníamos en Coronel Oviedo
le conocía. Allá se va, aquella es la drogadita, una buena señora, les conocíamos. Ahora está, ahí dice que es una estadística, le dije, ustedes están abusando. Le dije a unos amigos preparaban con el Oviedo, me dije, en el barrio Azucena con el Oviedo tiene 150.000 habitantes ahora. Sí. Hay un barrio popular y ahí hay 2.000 chespis. Los famosos chespis. Los famosos chespis. Y son un peligro. Ya son las secuelas de un modelo que los expulsó y ya no les da más ninguna oportunidad de hacer nada. Y antes no consumíamos. Y no. Antes éramos país productor de marihuana para Brasil y otros países. Y país en tránsito de la cocaína para Estados Unidos y Europa. Ahora somos consumidores. Sí. Claro. Y también de la droga mala. Exacto. Que le llama la borra de la cocaína, que sí. La droga que sobra en el fondo del tacho donde se coció la cocaína, la refinada para los ricos y la borra aquel le llaman ahora el color marrón. Sí, el crack. El crack. Sí, terrible. No, evidentemente hubo una descomposición sostenida, pero vos lo vinculás a un sistema político que concentra poder en un pequeñísimo grupo. Sí. Y que eso sí está mejor. Sí, siempre fue así. Siempre fue así. Pero en los últimos tiempos eso se llevaba, los estudiosos de la sociología política dicen que eso se agravó. Se agravó. Y ahí está un problema, doctor, que la gente dice, entonces mejor malo la dictadura. Y también eso, y eso es un peligro también. Sí. Porque, ¿qué democracia? Si la democracia, esto le llama a usted democracia. En esta democracia pasamos hambre y los barrios populares están llenos de drogadictos. Sí, y nos asaltan. No hay trabajo. Y le asaltan a la gente que va a trabajar. No hay seguridad. Entonces, esta es la democracia. Peligroso. Entonces, decepciona la democracia. Se está conspirando contra la democracia. Estos grandes poderes, los mafiosos conspiran contra la democracia. Esa es la verdad. Y tenemos que analizar nuestra situación paraguaya y y repito, el sistema electoral paraguayo fracasa. El sistema electoral paraguayo, que es el productor del poder político periódico de 5 años, sí, no nos produce el buen gobierno. No. No nos produce el buen gobierno. La gente va, vota con esperanza, como vos decís, con alegría, con disciplina, y después de 3 meses esa misma gente que votó está quejándose que no hay remedio en los hospitales. No nos producen, o sea, la política no nos produce la felicidad y el desarrollo. Esa es la realidad. Entonces no sirve. Entonces no es política también, y no es democracia también. Qué bárbaro. Qué grave. Qué fuerte. Tengo que hacer una pausa, entramos a la última parte. Apasionante esta charla con el doctor Fox, que habla con la firmeza de quien ya vivió todos los procesos en dictadura y en democracia. Y bueno, nos señala esto que es muy grave. Una democracia sin contenido, que no le sirve a la gente, es peligroso. A la vuelta entramos en las conclusiones. Estamos en la última parte, pasó muy rápido este programa, pero tenemos todavía por lo menos unos 10, 11 minutos para redondear esto que nos advierte el doctor Fox de una democracia prácticamente desfachada. Aquí nomás también está el problema, el doctor Fox, de que toda la clase política transversal a los partidos está muy debilitada. No vemos los liderazgos que puedan conducir a un gran cambio, digamos. ¿Qué habrá que hacer? Las nuevas generaciones, esperar que vengan jóvenes que quizás tengan otros bríos. ¿Por dónde está la salida de este túnel? Y el plan más cercano, mediático, a mediano plazo, sería que el Partido Colorado marginalmente, no desde su directiva, que está controlado por otra gente que no están en el pensamiento político, toda esta transición yo hablo, no esta Junta de Gobierno del Partido Colorado, no produce
no produce gente preparada en el liderazgo y en el saber político, en el conocimiento de la política y de la buena política y de la moral política. Los partidos tienen que ser productores. Claro. De élite, de grupos preparados. ¿Dónde está, suele decir Adolfo Ferreiro, la intelectualidad? ¿Cómo nos está analizando y criticando la realidad? Una cosa al pueblo que tiene poco tiempo, pero el pensante que salió de la universidad, el que se formó académicamente, hoy está ausente, doctor. Sí, y el Partido Liberal tiene ese problema también. El Partido Colorado ni qué decir. Y los principios del Partido Colorado no se aplican, nadie aplicó. El que trató de aplicar los principios del Partido Colorado, quiera hacer o no, el pensamiento social de Pane y Blas Garay fueron Fernando Lugo y Nicanor en un tiempito. Sí. Quiera hacer o no. Sí, es cierto. Sí. Vino así un soplo. Por lo menos un soplo, sí. Un soplo así. Fernando Lugo y Nicanor. Sí. La justicia social del Partido Colorado. No es monopolio también del Partido Colorado, de los partidos sociales. Claro, pero después de eso ya más nada. Nada no hubo. Ni antes ni después. Nada no hubo, nada. Y el presidente Peña, un chico formado en universidades americanas, liberal antes, ahora Colorado, igual es como que genera una insatisfacción, doctor. Y esto no va a ningún lado. Hace mucho tiempo, no es solo el gobierno de Peña. Esto no va a ningún lado. O sea, tampoco no se programa el Paraguay del desarrollo con justicia social, que es necesario. A veces uno no debe ser adepto a la justicia social, sino porque la realidad sociológica te dice que hay que resolver las injusticias y las grandes desigualdades. A veces allá están los liberales y los conservadores, los derechistas, allá. Sí. Pero a veces el análisis sociológico te dice que tenés que aplicar políticas de la izquierda democrática, por ejemplo, de un socialismo democrático, de una justicia social del coloradismo, por ejemplo. Sí. ¿Por qué? Porque los gobiernos anteriores dejaron demasiada marginalidad y destruyeron el país. Que habiendo estado apenas un año en el gobierno, el federalismo dejó algunas instituciones como el aguinaldo, el salario mínimo, qué sé yo, IPS, IBR, que después los otros gobiernos continuaron. Se dieron cuenta que eran conquistas sociales que había que sostener. Hoy esa discusión está ausente y hasta a veces yo le pregunto a algunos jerarcas, le digo, ¿ustedes no piensan que hay que desinflar un poco esta pelota y calmar un poco a la gente siendo un poco más redistributivos? Distribuir un poquito más. No es que se quede todo con ustedes, pero no nos sueltan el botín, ni gotea nada. Y el coronel Franco hizo un pequeño periodo de justicia social como ejemplo a las sociedades venideras. Eso fue así. Claro, y quedó como, por ejemplo, un legado quedó eso ahí. Ahora, finalmente, por ahí entrando en la ronda de conclusiones, me preocupa lo que dejaste dicho también ahí picando. Este sistema de votación, por un lado, todo el proceso está viciado, pero también el proceso final, que es el conteo de votos en las máquinas, a vos no te merece confianza. No. Cuando los candidatos y los dirigentes no tienen moral política y sabemos y le conocemos qué clase de ciudadanos son, no confiamos, no se confía. Ellos pueden producir cualquier engendro, pueden producir dentro del sistema electoral que le permite todo. La justicia electoral paraguaya no controla nada, no controla los vicios y las corrupciones del sistema electoral. Las toneladas de dinero sucio que entra en el sistema electoral y el contaje, el control de la votación del ciudadano paraguayo no controla. Eso se controla por poderes fácticos, marginales, inclusive que no, desde laboratorios especiales. Y hay que cambiar ese sistema entonces, ¿no, doctor? Y
el sistema está diseñado como el más moderno, el más democrático. Sí. Se debe controlar. Ajá, ok. ¿De dónde vienen las toneladas de dinero sucio? En toda la campaña tiene que haber igual televisión, igual radio para todos los candidatos. Sí. Y también el sistema electrónico de las máquinas de votación debe estar controlado por grupos honestos, científicos. Claro, auditables todo el tiempo. Se tiene que controlar, auditar totalmente. Entonces puede producir un resultado creíble. Entiendo. Vos entonces no propones una ruptura del sistema, sino que controlar en serio. Sí, hablamos demasiado de los problemas esenciales también, de cómo vamos a desarrollarnos y la injusticia y las tierras y el problema de las fábricas, el problema de los campesinos y del comercio, de las industrias, pero no hablamos del problema esencial del Paraguay, es el sistema electoral que falla. Está fallida, el sistema electoral es un sistema fallido. No produce gobernantes que hacen la buena política. Tuvimos hasta un incendio bastante sospechoso, doctor. Eso es una pequeña anécdota dentro de los vicios mayores. Claro. Los vicios mayores se compra todo. Se compra todo. Se compra todo. Demasiado dinero que se compra todo. Ahora, entrando en conclusión, doctor, el país es generoso, tiene un clima todavía benevolente, una agricultura, una producción. No somos muchos. El último censo nos avisó que no somos ni 7 millones. Y sin embargo sigue habiendo pobreza. Sigue habiendo. Y eso no debió ser nunca más. Esto en la transición democrática se creía que se iba a superar. Mientras hablamos, doctor, ahí en la esquina hay criaturas pidiendo pan en los semáforos. Así es. Es increíble, ¿no? No. Vivimos una pobreza. Nuestros hospitales están mal. No la culpa viene del fondo. Claro, viene del fondo. Nuestras escuelas están cayendo y no tenemos hospitales, no tenemos, el IPS parece que está tocando fondo el sistema. Y una clase política que se autoasigna aumentos, casi como una burla a la gente, una provocación. Existe demasiado robo, demasiada corrupción. Lo poco que entra. No cobramos impuestos a los grandes productores a quien se debe cobrar el debido impuesto. Claro. A la soja, a la carne, para tener los super hospitales, las super escuelas. Y la seguridad. Como tuvo un tiempo Argentina. Sí, y la seguridad. Y la seguridad. Desde luego, no hacemos eso. Doctor, yo a veces le digo a esa gente, que son mis amigos, digo, tu hijo va a ser atacado por un chespi en la esquina de una discoteca. Así es. No es que no nos va a tocar. Hay una implosión social, me decía Galano Perrón hace poco. Sí. Y se habla también de que el cambio va a venir por una implosión y no por una explosión. Sí. Y es un fenómeno que hay que estudiar. Pues nuestro político no lee. Yo le suelo decir a Nicanor, que es sobrino de mi padre. Por allá el padre es Duarte Jiménez y papá es Fox Jiménez. Allá con el Oviedo son todos parientes. Sí. Gloria también Godoy es la hija de Silvio Godoy Jiménez, el primo del papá de Nicanor, porque son parientes. Sí. Bueno, y le suelo decir yo que Nicanor leyó 3 lecciones de ciencia política y le pasó el examen a toda la clase política. Cierto. No leíste tanto, Nicanor, leí Guasuño. Leíste 3 lecciones de ciencia política y le pasaste encima a todos estos ignorantes. Cierto. Eso es lo que ocurrió. Sí. Eso es lo que ocurrió. Acá el que lee dos lecciones de ciencia política le pasa lejos, pues nadie lee, pues nadie se prepara. No. Esa es la verdad. Esa es la verdad, ese gran déficit que tenemos. El gran déficit. Entonces, y eso es transversal a todos los partidos. Sí. No, eso era el problema del Partido Colorado. Pero, por ejemplo, la diferencia, Nicanor tenía su propio electorado. Él conquistó su propio electorado dentro de la interna del partido y también es un orador con cierta preparación. Leyó por decir, ¿verdad? Una manera de decir, leyó a unos autores de la ciencia política y le superó a todos los políticos popé, ignorantes y haraganes
este país. Esa es la Digamos que el último caso del Partido Colorado que desde abajo para arriba llegó un candidato. Ahora ya son casi todos digitados. Y sí, y no, ahora es con el poder del dinero. Directamente. Con el poder del dinero. Y eso viene, toda la transición viene así. Argüelles necesitó también medio económico para su campaña electoral, pero no fue tanto. Guasmosy le ganó. Y eso fue así. O sea, le llegó Guasmosy con una trampa también, le hicieron el fraude. Pero y eso venía así. Sí, la poca vez que se rompe eso, Lugo no se le deja terminar. Yo le gané al Partido Colorado en Asunción, sí. No se me dejó terminar tampoco. Difícil es no, es difícil. La estructura. A lo que llegaron con la naturalidad y los medios naturales de la política, lo golpearon. Bueno, a Lugo y a Mario Ferreiro, por ejemplo. Sí, estoy en esa variable. Doctor, se nos acabó el tiempo. Qué interesante escucharte. Te noto lúcido, fuerte, como siempre fuiste combativo. Nunca tuviste miedo, lo cual no habrá sido fácil para vos ni para tu familia. Pero es bueno que sea así, doctor, porque sos un referente siempre. Gracias por venir esta noche, doctor, acá. Seguiremos hablando. Tenemos siempre esperanza en la vieja democracia que alguna vez vamos a tener en Paraguay. Que así sea. Doctor Adalberto Fox Méndez Paiva nos hablaba con la frontalidad de siempre sobre los grandes temas del Paraguay, por lo menos para reflexionar en casa, para debatir en nuestra comunidad. ¿Qué vamos a hacer con esta democracia tan imperfecta, casi inexistente que tenemos? Gracias, buenas noches.